¿Por qué manifiesta usted que Francia Márquez es lo peor? Porque ella combina todas estas microopresiones en un solo discurso. Ella articula el asunto racialista, el asunto de género. Ella estaría muy contenta, lo ha dicho, de que, por ejemplo, el aborto sea ilimitado. Despenalización del aborto hasta la semana 24 o totalmente. Sí, yo creo que hay que hacer ese camino, pero nos va a costar bastante. Prácticamente, no sé, supongo yo que un segundo antes de que la criatura nazca, ella sería muy feliz si se la pudiese asesinar dentro del vientre de la madre. Ella está y aparte, bueno, sabemos que esta señora no es precisamente pobre como nos ha vendido. Y aún así se ha puesto en el lugar del pobre, una cosa que para mí es criminal, que un rico se ponga en el lugar del pobre y que utiliza la pobreza de esa manera para hacer propaganda política, mientras está llorando por todos lados. Llora porque es de color, llora porque es mujer, llora porque hay que hablar con la E para que ella esté contenta, llora porque supuestamente es pobre hasta que se le encuentra que muy pobre no es. Como siempre, para mí es un placer estar con todos ustedes. Soy Nacho López, acompañado hoy con don José Gil, con María Andrea Botero y con un invitado bastante especial que está visitando nuestro país, una persona bastante viral, una persona que habla mucho de política y es Agustín Laje. Y le vamos a dar una muy cordial bienvenida. Agustín, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy aparte de todo esto también tenemos un grupo de jóvenes a los cuales les agradezco su paciencia. Ya son una hora ahí sentados esperando a que iniciemos, pero por cosas de las agendas hay veces se retrasan las cosas. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por acompañarnos y más adelante ellos nos ayudarán a construir este programa con sus preguntas y sus inquietudes, sobre todo ahora que estamos en este panorama político tan complejo en toda América Latina. Y es que usted se ha dedicado a estudiar y a hablar y se volvió viral. ¿Quién es Agustín Laje? Bueno, yo soy un argentino, no de Buenos Aires, sino de Córdoba. Tengo 33 años, soy licenciado en Ciencia Política, magíster en Filosofía y sobre todo escritor. Escribo libros vinculados a la política y al pensamiento político. ¿Cuándo empezó todo este boom suyo? ¿Cómo se fue dando? Sobre todo en una profesión como la suya. Mi hija estudió lo mismo y es uno, vaya, consiga un puesto de trabajo, sí. Bastante difícil, ¿sí o no? ¿Cómo empezó todo este asunto y cómo empezó usted a volverse viral? Usted ya había estado aquí por Zoom, lo tuvimos entrevistándolo hace unos 2 años, nos fue súper bien con su entrevista. ¿Cómo empezó todo esto y cuándo se vuelve usted un referente en América Latina? Mire, el primer libro yo lo saqué a los 21 años, fue sobre historia argentina. El segundo libro lo saqué a los 23 años y fue sobre el kirchnerismo. Y el tercer libro fue en el año 2016, ya no recuerdo cuántos años tenía, pero debe haber sido 27 o 26 quizás. Y ese fue el hito, es decir, el libro negro de la nueva izquierda fue el libro que interesó a toda la región porque tenía una tesis que se cumplió. La tesis del libro era que los temas de género, feminismo, aborto, LGBT iban a configurar el discurso de una nueva izquierda. Nos acusaron de alarmistas, de conspiranoicos, de paranoicos, y finalmente fue así. Es decir, los temas de aborto se fueron inflando hasta tal punto que hace unos meses aquí, por ejemplo, el aborto se extendió hasta la semana número 24. En Argentina el aborto se aprobó, en Ecuador pasó algo similar, etc. Los temas feministas, de género, confluyen hoy muy bien en una de las candidatas a la vicepresidencia, ¿sí? La señora Francia Márquez, lo peor que tiene este país, creo yo. Y bueno, a la gente le interesó el libro porque la tesis politológica se mostró válida y porque era uno de los pocos libros que eran críticos con esa ideología que no se la puede criticar. A todos tenemos que venerarla. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. ¿Las redes sociales en la actualidad ayuda o ha sido el apalancamiento para que todos estos pequeños colectivos de los que estamos hablando, que son, inclusive en muchos casos yo me atrevo a decir que son artistas
artificiales, las redes sociales apalancaron todo este cambio de pensamiento en América Latina? Mire, yo creo que en verdad estos colectivos son el fruto de grandes sumas de dinero, están muy bien financiados. Claro, una cosa es mirar a los grupos del aborto con sus pañuelos verdes y lo que los medios te muestran parece que ellos están haciendo una revolución. Pero cuando uno ve dónde se lo financian y cómo se lo financian, se va a encontrar, por ejemplo, con la industria de IPPF, que es la red de clínicas abortistas más grandes del mundo, que ha puesto millones de dólares en todos los grupos feministas y abortistas de nuestra región. Con lo cual las redes sociales son, creo que yo a esta altura, un dato menor. Lo que sí es cierto es que las redes sociales se han dedicado a censurar a las derechas, a los que damos una contraofensiva cultural a todas esas nuevas ideologías dominantes. Sí que hemos tenido problemas en las redes sociales. Mi cuenta de Instagram ha sido bloqueada 5 veces. He terminado en los tribunales en Argentina por ese asunto, ganando afortunadamente la pulseada. Mi cuenta de Facebook ha sido censurada 7 veces. En este momento mi página está hackeada. Mi cuenta de Twitter durante 2 años no podía subir nada porque a mis seguidores se les decía que eso era contenido sensible. Hay un video mío en vivo en un programa como este donde le digo al conductor, hagamos una selfie y la subamos y fíjate qué te dice después a vos Twitter. Y lo hicimos todo en vivo y se muestra como Twitter, nuestra selfie le decía a mis seguidores que era un contenido sensible y que no lo podía mostrar. Es decir, las redes sociales tienen un sesgo político que es totalmente inclinado hacia esa agenda progresista, pero yo no diría que estos movimientos dependen de esas redes. Dependen de grandes capitales y organizaciones internacionales que los apañan. Pero usted me deja preocupado. Entonces usted está hablando de que hay una izquierda fuerte en América Latina, pero en el fondo dependen de estos grandes capitales. O sea, es la incongruencia más grande, ¿sí o no? Dependen del capitalismo. Sin lugar a dudas, es que el capitalismo per se no tiene ideología. El capitalismo lo que tiene es una lógica de acumulación y de generación de capital, evidentemente. Si para generar ese capital yo tengo que vender la camiseta del Che Guevara y difundir el etos revolucionario guevarista, lo voy a hacer, es lo que vimos en la década del 90. Si para generar dinero yo tengo que vender abortos y financiar para que se me legalice el aborto a los mamertos del feminismo, pues lo voy a hacer. Por eso, acá entran muchos otros sectores y mire, acá también hay otro gran problema que se llama natalidad. Hay funciones de grandes magnates como por ejemplo el señor George Soros o la Fundación Rockefeller que vienen poniendo dinero en estos grupos desde hace rato, pero no porque les preocupe la salud de la mujer, los derechos reproductivos y humanos. Lo que les preocupa es que no nos reproduzcamos tanto. Y se ha mostrado desde la década del 70, informe Kissinger del año 74, que el aborto es una de las políticas más efectivas para disminuir la natalidad. Entonces ahí también hay otra gran variable que evidentemente los militantes de a pie no lo ven. Ellos realmente creen que están haciendo la revolución feminista, que ellos están barriendo al patriarcado, pero cuando uno ve quiénes le dan el dinero, en general no son mujeres, por empezar, ¿sí? Son hombres que tienen mucho capital y que tienen fundaciones con un ethos totalmente progresista. El capitalismo puede ser progresista y lamentablemente en este momento los metacapitalistas los están siendo, hasta tal punto que fíjese esto, Foro Económico Mundial del año pasado, ¿quién fue la estrella? El señor Xi Jinping. ¿Qué se dijo como caballito de batalla en el Foro Económico Mundial? Que había que impulsar el salario básico universal, o sea, que el Estado te pague por hacer nada. Eso es socialismo puro. ¿Y quién lo dijo? Los metacapitalistas del Foro Económico Mundial. Entonces acá la ecuación se está dando vuelta. ¿Quiénes han votado al señor Boric en Chile, el presidente comunista chileno? Las clases altas de Santiago, los hijos de los ricos de Santiago, que se han vuelto de izquierdas. ¿Quién ha votado al señor Kast, la derecha chilena? Los sectores más pobres. Es decir, acá se está conmoviendo en este mismo momento el piso político, en todas partes. ¿Y ellos cómo logran eso? ¿Cómo logran que esas aparentes derechas del pasado, por lo menos descendientes de derechas, terminen votando por ellos? A través de las universidades y a través de la destrucción de la familia. La familia ya no tiene funciones. De hoy y desde hace muchas décadas, en verdad. Fíjese, un sociólogo muy conocido de los Estados Unidos en la década del 50 decía, la familia se va a fortalecer porque les hemos dejado una sola función, la función afectiva. ¿Qué es la familia? Es un centro de contención afectivo. ¿Pero qué le hemos sacado? Le hemos sacado la función educativa, religiosa, de protección.
Claro, cuando uno le saca esas funciones, dígame en qué se basa el afecto. El afecto de la familia es un sistema. Se basa en que tu familia te proteja, en que tu familia te eduque, que te socialice, que puedas compartir una misma tradición, una misma forma de ver el mundo. Pero cuando el Estado se hace de los dispositivos de socialización y deja a la familia sin posibilidad de educar a sus hijos, ¿cómo se crea el afecto entre padres e hijos? Por ese mismo motivo, hoy los padres parecen más bien adultos mayores que se esfuerzan por ser amigos de sus hijos, más que otra cosa. Entonces, eso pasa y además, sobre todo en las clases altas, hay poco tiempo para educar al hijo y el hijo vamos a mandarlo a un colegio bilingüe que esté 12 horas por día ahí y que después pase directo a la universidad a estudiar lo que, bueno, a él se le ocurra y ahí, ¿qué le inyectan? Que el Estado tiene que ser como su papá. Que si su papá fue tan bueno con él, que siempre le dio cosas, que le compró su automóvil, que le dio siempre lo que él quiso, sus vacaciones a no sé dónde, a Miami, a Las Vegas, a Bahamas, pues el Estado tiene que ser el gran padre de los demás. Y le empiezan a meter socialismo, y le empiezan a meter culpa de clase, y le empiezan a meter que él tiene que lavar esa culpa de clase siendo progre, y terminan votando comunistas. Y eso está pasando en todos los países. No es cierto que hoy existe esa ecuación de ricos de derecha, pobres de izquierdas. Hoy se está invirtiendo esa ecuación. Por eso la izquierda se siente tan cómoda con relatos absurdos que a las clases populares no les interesan, como por ejemplo el cambio de género, el lenguaje inclusivo, voltear al patriarcado. Pero por favor, en Argentina 7 de cada 10 chicos no comen todos los días, culpa de los izquierdistas que tenemos en el poder. Y sin embargo ellos están muy preocupados por cambiar la O y la A por la E y así incluir a las personas. Eso solamente lo pueden hacer si su público hoy es otro, en verdad. Agustín, usted hace un rato nos hablaba de ese primer libro con el cual empezó a hacerse aún más conocido. Yo quisiera volver como a esa parte de la conversación donde usted nos habla de quién es usted. ¿Usted por qué cree que puede generar esa incomodidad en otras personas que lo escuchan? Veíamos, por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá, donde usted fue incluso sujeto de algún tipo de agresión. ¿Por qué cree usted que está generando ese tipo también de incomodidad en las otras personas? Porque hoy nadie se anima a decir lo que piensa. Y yo sí me animo. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que rendirles cuentas a nadie. Yo no milito en ningún partido político que a mí me condicione qué es lo que yo puedo decir o no. Yo no recibo financiamiento de ninguna empresa o de ninguna fundación o de ninguna organización internacional a la cual yo me deba ideológicamente. Yo simplemente me debo a que, bueno, que a la gente le interese las cosas que yo escribo, que me lean y que visiten mi canal de internet, de YouTube. Entonces, eso es lo que les incomoda, la libertad de expresión. Ellos se incomodan porque no toleran que alguien diga algo que ellos consideran ofensivo. Y hoy todo es hoy ofensivo. Todo lo que venga de la derecha es ofensivo. Es que hoy se han creado una cosa llamada discurso de odio, que es lo que siempre fue la herejía. Es decir, hoy el discurso de odio simplemente viene a reemplazar una vieja palabra que se llamaba herejía, y todo lo que a ellos les incomode, en lugar de hacer una crítica sólida, lo que hacen es cancelarlo. Te cuento, en la Filbo, a mí me quisieron cancelar. O sea, hubo una movida de periodistas y escritores de izquierdas que pidieron que se me cancelara. Y resultó que en la Filbo los 2 eventos más convocantes fueron los míos. El día sábado me dieron un auditorio de 200 personas y ¿sabes cuántos llegaron? 1.800 personas. Estuve firmando libros hasta las 12 de la noche afuera de la Filbo, porque la Filbo cerraba a las 10 de la noche. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, fueron 1.000 personas. Petro, para que se den más o menos una idea, si mal no entiendo, llevó entre 700 y 800 personas. ¿Sí? Para que yo, sin ningún aparato de propaganda, solamente mis redes sociales. Yo sí lamento que la Filbo no haya hecho ninguna publicación al respecto en sus redes sociales, haya cubierto a todos los demás autores. Uno encuentra la promoción de todos los demás autores, las tomas de todas las presentaciones menos de la mía, cuando la mía fue la más grande. O sea, usted lo están discriminando. Mira, a mí no me gusta ponerme en ese lugar de la víctima. Yo me siento discriminado. No, yo lo gozo. Yo lo gozo. Porque yo sé la bronca que le generó esa gente, a mucha gente. Ver que el evento más importante era de derechas, en un lugar hegemonizado por las izquierdas, como es una Feria del Libro. Agustín, cuando usted dice que no milita en ningún partido, sí, ¿cómo se define? De derechas. Yo estoy intentando de impulsar
algo que entiendo que se llamaría nueva derecha. Así como hay una nueva izquierda, yo digo, pues bueno, hay que pensar una nueva derecha. Ya no podemos seguir dependiendo de los viejos esquemas de derechas de la Guerra Fría, donde todo lo que le importaba a la derecha parecía ser rescatar el sistema de propiedad privada y el libre mercado. Me parece muy bien eso, pero hoy las luchas pasan también por otros lados. Las luchas pasan por las universidades, las luchas pasan por los medios, por la libertad de expresión, por la libertad religiosa, por la libertad de los padres de familia de educar a sus propios hijos. Hay muchos temas que las derechas tienen que tomar. Y ocurre que hay partidos nuevos de derechas que están teniendo mucho éxito. Vox en España, solo 5 años, tercera fuerza nacional, y las encuestas hoy en día lo ponen par a par con el PSOE, el partido gobernante. José Antonio Cast en Chile. El tipo no aparecía en las encuestas y de un momento a otro, en el marco de una nueva constitución, se convierte en la primera opción de los chilenos en la primera vuelta. Ganó la primera vuelta. Javier Milei en Argentina, no sé si lo conocen, economista, un tipo que habla sin pelos en la lengua, libertario, de derechas, y en un año creó un partido político, se convirtió en la tercera fuerza de la ciudad de Buenos Aires, es diputado y hoy es quien mejor mide para la presidencia. Entonces hay una alternativa y yo creo que es esa. Muchachos, les recuerdo, si tienen alguna pregunta me hacen la seña y con el mayor de los gustos estamos prestos porque nos interesa mucho escuchar sus pensamientos. Agustín. ¿Y en qué momento la derecha se volvió tan mala? O sea, ¿por qué quedó tan...? Cuando sí, entró... o sea, todo lo que sea derecha, en este país pues particularmente, todo lo que tenga que ver con derecha es paramilitares, asesinos, en fin, o sea, es lo que usted decía ahorita, eso se volvió en un estigma, la cosa más impresionante, cuando la derecha y a nivel mundial se está volviendo tan compleja o tan mala. Mire, cuando la izquierda convenció a las personas de que tenían derecho a vivir del fruto del trabajo de los demás, es decir, cuando la gente pensó que todo lo que existía en su vida era una palabra llamada derecho y que tenía derecho a todas las cosas, la izquierda se apoderó de un discurso que es fundamental, que es el de los derechos. Y empezó además a surcar, a trazar nuevos conflictos que ya ni siquiera eran económicos, ya ni siquiera eran el obrero y el patrón, el obrero y el empresario, el capitalista, ¿no? Empezaron a ser el hombre y la mujer, el homosexual y el heterosexual, empezaron a ser el padre y el hijo, el gordo y el flaco. Digo, en muchos lugares ahora se habla de gordofobia. Es decir, que una marca de lencería no ponga a una persona obesa vistiendo una tanga, sí, señor, hoy es gordofóbico. Sí, vos fíjate, empezaron a surcar en esa clave opresor-oprimido, empezaron a hacernos releer todas las relaciones sociales. El cura con el laico, opresor y oprimido. Empezaron a surcar. ¿Y esto fue pensado o esto se fue dando orgánicamente? No, fue esto reflexionado teóricamente. Fue pensado. ¿Y quién es esa gran cabeza? Bueno, filósofos muy conocidos en la academia. Uno de los más claros de todos es Ernesto Laclau, que va a escribir en el año 1985, o sea, antes de la caída del muro, un libro muy, muy actual de filosofía política que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Él, junto con su mujer Chantal Mouffe, dicen allí, miren, olvidémonos de seguir leyendo a la izquierda y sus luchas revolucionarias con el concepto de clase social. O sea, dejemos atrás el discurso economicista. Los obreros no van a hacer la revolución. Los obreros están aburguesados, algo que ya había visto en los 60 Herbert Marcuse. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Elaborar nuevos o apostar por nuevos conflictos culturales, dar una batalla cultural, ¿sí?, para elaborar una cadena. Dice, cada conflicto cultural tiene que ser un eslabón de una cadena, eso se llama hegemonía, dice, que finalmente responda a nosotros. Tenemos el conflicto indigenista, el conflicto feminista, el conflicto del aborto, el conflicto del LGBT, el conflicto de los gordos, el conflicto de los flacos, el conflicto de los altos, el conflicto de los bajos, el conflicto de los ricos, el conflicto de los pobres. Y nosotros vamos a ir anudando y explicando por qué todos estos conflictos están enlazados. Hoy eso, ¿sabe cómo se llama? Interseccionalidad, que es de lo que habla la señora Márquez constantemente. Y se empieza a crear, ¿qué? Una pirámide de víctimas, ¿no? La mujer blanca es víctima respecto del hombre blanco. La mujer negra es víctima, es más víctima que la mujer blanca. La mujer trans, o sea, un hombre que autopercibe ser mujer, es a su vez más víctima que la mujer negra.
y la mujer trans negra es más víctima que la mujer trans blanca. Yo tengo una pirámide de víctimas y todo eso lo termino manejando yo, porque finalmente divide y reinar es un axioma de la política muy conocido y es lo que ha operado desde siempre hasta el día de hoy. Entonces, esto claro que fue pensado, fue teorizado, pero después fue obviamente bajado a la práctica, sobre todo a través de la academia, las escuelas y los medios de comunicación. ¿Ahí juega algún papel el famoso Foro de Sao Paulo? Bien, es un punto muy, muy interesante. Mire, hoy estamos viviendo la segunda ola del socialismo del siglo XXI. La primera ola del socialismo del siglo XXI tuvo su epicentro en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo fue una reunión de 1990 organizada por Fidel Castro y Lula da Silva que tuvo por objetivo articular a toda la izquierda regional en un momento en el que se estaba cayendo, ¿qué? La Unión Soviética. En el 89 se les cayó el muro y en el 91 se va a caer toda la Unión Soviética, ¿sí? Pero Fidel Castro era muy inteligente y dijo, nosotros ya no vamos a contar con el apoyo de ellos, nos apoyemos entre nosotros. Arma el Foro de Sao Paulo y ¿qué sale de ahí? Muchos presidentes. Chávez, Maduro, Lula, Dilma, Bachelet, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, Lugo, ¿se acuerdan de Lugo? Lugo en Paraguay. Rafael Correa, Daniel Ortega, se nos llena de izquierdosos el continente. Pero en el año 2014-2015 aparece otra cosa que va a tener bastante fuerza llamado el Grupo de Lima. El Grupo de Lima eran 3 países que nunca habían caído en el socialismo del siglo XXI. Uno de ellos era Colombia, Perú y Chile, ¿sí? A partir del año 2015 y hasta el año 2019 parece que el socialismo del siglo XXI está retrasándose, está yéndose hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo se les va a haber muerto tanto Chávez como Fidel Castro, Evo Morales no se puede reelegir y tiene que pisotear su propia constitución e incluso hace fraude, Lula termina preso, Bolsonaro llega al Brasil, el kirchnerismo pierde el poder en Argentina, Lenín Moreno traiciona a Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el año 2019 aparece en México el Grupo de Puebla, que es la lavada de cara del Foro de Sao Paulo. Y a partir de ese entonces empieza a darse toda una convulsión en el continente. Fíjese usted, octubre del año 2019, revueltas indigenistas en Ecuador. Ponen en tal aprieto al gobierno que tienen que trasladarse desde Quito hasta Guayaquil. Casi le hacen un golpe de Estado. Octubre de ese mismo año, casi al mismo tiempo, la semana siguiente, ¿qué tenemos? Revueltas chilenas que terminan en una convención constituyente que gana con un 78% de los votos. Más adelante, en noviembre del 2019, ¿dónde hay revueltas? Acá. Colombia. Chile, Ecuador, Colombia. ¿Quién sigue? Perú. Pocos meses después, revueltas en Perú voltean a 3 presidentes en una semana hasta que les ponen un presidente progresista. Ahí ya sí que se calma todo. ¿Qué pasa poquito más adelante? Llega un comunista maoísta a la presidencia del Perú llamado Pedro Castillo, vinculado a Sendero Luminoso. ¿Qué pasa poquito después? Llega el señor Boric a ganar la segunda vuelta en Chile, un comunista. ¿Y qué está pasando ahora en Colombia? Bueno, las encuestas indican que un señor llamado Petro le está yendo muy bien. El Grupo de Lima, entonces, ¿en qué terminó? En socialismo del siglo XXI en su segunda ola. Entonces, ya no es Foro de Sao Paulo. Hoy es Grupo de Lima articulado desde México, con el señor López Obrador. ¿Por qué manifiesta usted que Francia Márquez es lo peor? Porque ella combina todas estas microopresiones en un solo discurso. Ella articula el asunto racialista, el asunto de género. Ella estaría muy contenta, lo ha dicho, de que, por ejemplo, el aborto sea ilimitado. Prácticamente, no sé, supongo yo que un segundo antes de que la criatura nazca, ella sería muy feliz si se la pudiese asesinar dentro del vientre de la madre. Ella está constante, y aparte, bueno, sabemos que esta señora no es precisamente pobre como nos ha vendido. Y aún así, se ha puesto en el lugar del pobre, una cosa que para mí es criminal, que un rico se ponga en el lugar del pobre y que utilice la pobreza de esa manera para hacer propaganda política, mientras está llorando por todos lados. Llora porque es de color, llora porque es mujer, llora porque hay que hablar con la E para que ella esté contenta, llora porque supuestamente es pobre hasta que se le encuentra que muy pobre no es. Pero ese discurso gusta y va calando. ¿Y a quién le cala? Bueno. Porque entonces usted por ahí dice una frase muy interesante, es cuando todos pensamos igual, nadie está pensando. Y sí, es que digamos, cuando todos estamos repitiendo lo mismo, el debate político además se vuelve muy aburrido. Cuando te dicen de que si vos no decís lo que todo el mundo dice, entonces vos odias,
y tenés discurso de odio y tenés que callarte la boca, y todo se vuelve muy aburrido, se vuelve, ¿sabes qué? Orwelliano. Lo que estamos viviendo es un Gran Hermano, un 1984. Es una cosa asfixiante, intolerable. ¿Sabes por qué? Porque en verdad no hay nada más intolerable que la intolerancia de quienes se dicen tolerantes. Estas personas se creen que son los tolerantes, los diversos, los abiertos, los plurales, pero después van a una feria de libro y arrojan proyectiles contra un conferencista que le llenó la Filbo. Y le pegan a una chica, esto sí lo quisiera denunciar acá públicamente. El proyectil que lanzaron, que era una botella con agua, ¿sí?, de este tamaño, se la pegaron a una chica contra la nuca. ¿Sí? Se la dieron contra la nuca. Y eso está filmado. En mis redes sociales está filmado. Ustedes imagínense si hubiese sido al revés. Supongamos que esto se dio en la presentación del libro que le escribieron. O sea, hay que ser un poco tonto para pensar que Petro escribió su propio libro. Se lo escriben. El señor está en campaña política. Él no escribe su propio libro. Él le paga a alguien para que le escriba el libro y él pone su firma. ¿Sí? Así es como funciona esto. Entonces la gente que compró su libro sepa, no han comprado nada que haya escrito ese señor. ¿Sí? Supongamos que una persona de... ¿Cómo? El mismo proyectil en ese otro escenario. ¿Qué pasa? Fíjese, que le pegara a una mujer, a una feminista, y el proyectil se lo lanzó usted. Supóngase, usted hoy estaría preso. Y ¿Qué todos pasó los ese medios día? estarían hablando durante una semana de usted. ¿Qué pasó ese día cuando le cae esta botella con agua a la mujer? ¿Quién entra en defensa de Mire, ella o qué sucede? Había 1.800 personas haciendo fila para firmar el libro y nosotros somos personas de paz. La derecha representa al hombre de paz. Y nadie de esas personas fueron a atacar. Y miren que eran 5. ¿Se imagina usted el escenario al revés? Pero venga, cuando Pero- usted habla que los de derecha representan la paz, en Colombia no. En Colombia la derecha representa motosierras, asesinatos, falsos positivos. Mire. O sea, y no sé qué tanto están dateados ustedes. O sea, nos llevaron en ese discurso a construir todo este imaginario. ¿O cómo es? Mire, hay un grupo de derechas, un movimiento de derecha que se llaman libertarios. Ellos se representan con una serpiente. Doña Gloria está ahí metida. No, doña es progre, es progresista. Ella dice que es libertaria, pero... Gloria Álvarez la... Sí, pero la- ella, todos los temas culturales se daría de la mano con Francia Márquez. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, mire, la serpiente libertaria es una buena serpiente, una serpiente de paz. A menos que uno la pise. Si uno la pisa, la serpiente va a reaccionar, ¿sí? Entonces, claro, la derecha no quiere desorden, no quiere violencia, pero si hay violencia, la derecha respeta a sus fuerzas armadas, a sus fuerzas del orden Las instituciones. y las instituciones que están para garantizar la seguridad. Quien convulsiona socialmente a la sociedad suelen ser las izquierdas. Los ataques terroristas, las guerras de guerrillas, las revoluciones armadas, siempre generan una reacción evidentemente violenta, pero porque vos pisás a la serpiente y la serpiente te va a picar. En últimas, el problema no es que la izquierda es muy juiciosa en su discurso y en todo, y la derecha no lo es. ¿O estoy equivocado? La derecha ha cometido 2 errores grandísimos, enormes. La derecha pensó que le bastaba legitimarse con el asunto de la seguridad y de la economía. Ellos pensaban, claro, imagínense Colombia, suenan las balas, explotan las bombas, corren los ríos de sangre. Es evidente que la izquierda está atacando al país, nadie va a querer votar por la izquierda y nosotros vamos a combatir ese ataque. Entonces, listo, ya no hay batalla cultural que necesitemos dar. O, por ejemplo, en Chile, el mejor sistema económico de Latinoamérica. Es evidente que a la gente de aquí de Chile le está yendo muy bien, cambian su televisor todos los años, tienen un nuevo iPhone, les va bien. Es evidente que tienen que votar a la derecha, eso no es así. Mientras la derecha se dedicó a hacer cuentas, la izquierda se dedicó a hacer cuentos. Y a la gente le gustan a largo plazo más los cuentos que las cuentas. Pues somos hombres, somos animales narrativos nosotros. Entonces vos podés mirar todos los gráficos de barra y las plantillas de Excel que quieras sobre el modelo chileno y la economía chilena. Pero si a vos te vienen a meter en la cabeza un cuento, quizás terminás votando por una nueva constitución para destrozar ese sistema económico. Agustín. En su concepto, ¿por qué el único país de América Latina que se vuelve una banana república es Venezuela?
¿Por qué fue nada más ese país? ¿O existe una tendencia que tengamos mucho más Banana Republic en América Latina? Porque usted mira a AMLO en México y uno diría, pues listo, es de izquierda, pero está respetando en su medida. Ve uno algunos casos, en Argentina no han caído en ese hueco tan profundo, en Brasil tampoco. ¿Por qué Venezuela sí? ¿Y qué posibilidad tenemos de que el resto también caigamos a...? Mire, yo le diría, dele tiempo a México. López Obrador controla todos los poderes, salvo el poder electoral, y ahora ha hecho una pantomima de elección para que el pueblo lo vuelva a votar, ¿sí? Sabiendo que no iba a darle la cantidad de padrón electoral que le hacía falta, ¿sí? Para que eso tuviese validez había que superar, si mal no recuerdo, entre un 40 y un 50%. Y él sabía que la gente iba a votar un 20%. Lo hizo para hacer una pantomima de elección, para después decir que el poder electoral no sirve y poder intervenirlo. Es decir, esperemos un poquito con López Obrador porque falta todavía por ver. El kirchnerismo ha traído en Argentina una república bananera. En el kirchnerismo se han cargado un fiscal que denunció a la señora Cristina Kirchner. Lo han matado. En Argentina hoy tenemos un 80% de inflación. En Argentina, como le digo, han destruido nuestra moneda. La brecha cambiaria que hay es insoportable. Entonces, no es una cosa solo de Venezuela. Ahora, en Venezuela, ¿por qué sí es cierto que es más agudo? Porque lo han hecho desde las Fuerzas Armadas. Entonces, nunca han tenido ese miedo de decir, oigan, no controlamos a las Fuerzas Armadas. Fíjense, Evo Morales. ¿Por qué Evo Morales se tiene que ir después de hacer fraude? Porque le pide a sus Fuerzas Armadas que salgan a reprimir al pueblo y le dijeron que no. Y él se dio cuenta, no cuento con las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué Venezuela sí? Sobre todo porque esa mafia en Venezuela partió de las Fuerzas Armadas. Más adelante hablamos de las oligarquías y cómo pretenden cambiar. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.